Esta semana es una semana de decisiones, por eso que el título de esta semana tiene ese nombre: Decídete. Decídete por Jesús. Y si todavía estás dudando sobre qué vas a hacer en relación a tu fe, pues te quiero animar para que tomes tu decisión de entregar tu vida a Jesús. No dejes que pase esta semana sin haber tomado esa decisión. Así es que
al final del tema, yo voy a hacer una invitación para todos, miembros o no, jóvenes o niños o adultos. Al final te voy a hacer una invitación para que vengas aquí adelante para hablar por ti. Cual sea tu necesidad, tus inquietudes, te voy a pedir que vengas y te levantes. En el nombre de Jesús. Deja que Dios te ayude y tome control de tus necesidades. Y si estás agradecido, pues también será una buena razón para venir al frente y decirle: Señor, te agradezco. Gracias por lo que usted hace por mí. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 43. Leo para ustedes, dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael entonces le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: pues ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, allí te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta noche te voy a hablar acerca de Natanael. Es la historia de Natanael que voy a compartir contigo hoy. Porque de Natanael vamos a aprender una cosa interesante esta noche. En realidad hay muchas lecciones que aprender de él. Claro, en esta historia hay muchos personajes. Está Felipe, está Jesús. Pero me voy a concentrar en esta noche a hablarte un poco acerca de este hombre, de Natanael. No voy a dedicar mucho tiempo sobre quién era él, pero más bien sobre lo que pasó, el incidente aquí en esta parte de la historia. En primer lugar, tendríamos que entender que dice la Biblia que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Miren, la primera cosa que necesitamos entender es que Dios es un Dios que siempre te va a buscar. Y esta es una parte de Dios, de Jesús buscando a sus hijos. Y eso es una cosa que nosotros necesitamos recordarlo siempre. Jesús siempre toma la iniciativa de buscarnos. Amén. Qué lindo es Dios. En realidad el ser humano no tiene la capacidad, no genera el hecho de acercarse a Dios. En realidad huye de Dios. El ser humano es así. Y eso lo vemos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que hicieron fue esconderse de Dios. Así es que tenemos que darle gracias a Dios porque Dios es quien toma la iniciativa de buscar al ser humano, de buscar al hombre caído, de buscar al perdido, de buscar a los hijos, de atraerlos a su presencia. Y qué lindo que Dios es así. Y esta historia es una historia de búsqueda, pero también de respuesta. Búsqueda porque es Jesús quien busca. Cuando Él comenzó a principiar su ministerio, Él comenzó a buscar a sus discípulos, los que iban a formar, iban a ser sus discípulos. Y Jesús comenzó a llamar. Llamó a muchos en este caso. Ahora decide llamar, encuentra a un hombre y su nombre Felipe, dice el versículo 43. Había encontrado a otros 3 anteriormente, pero ahora se encuentra con Felipe.
encuentra a Felipe. No es Felipe quien encuentra a Cristo, es Cristo quien encuentra a Felipe. Es Jesús quien halla a Felipe. Vuelvo y repito, no hay cosa más linda en esta vida de saber que Jesús es quien busca, quien halla, quien encuentra. Pero tú tienes que dejarte encontrar, porque a veces somos escurridizos y nos gusta escapar de Jesús. Espero que no te escapes esta semana, porque aún cuando te llegaras a escapar esta semana, Jesús te va a alcanzar donde tú menos te imaginas. Así es que dale gracias a Dios por la iniciativa que Él toma. Y mira, quiero decirte una cosa, en realidad no soy yo, no es esta semana de evangelismo, no es lo que se programó aquí en este lugar, no soy yo delante de ti. En realidad aquí hay algo más grande y algo más poderoso que esto. Y es Jesús buscándote. Amén. Es Jesús tocando la puerta de tu corazón, es Jesús hablándote. Por favor, yo quisiera que en esta semana no me veas a mí, no veas este programa. Lo que quiero decirte es que en realidad quisiera que tú entendieras que detrás de todo esto es Jesús llamándote, buscándote, tratando de invitarte a que tú te acerques a Él. Amén. Nuestro trabajo como pastores, como líderes de la iglesia, no es otra cosa más que invitarte y tratar de exponer lo que Dios dejó en su palabra, para que tú puedas captar los principios, las ideas de lo que Dios espera de nosotros. Pero es Jesús quien toma la iniciativa. Detrás de todo este evento en realidad es Jesús que está aquí porque Él te ama y quiere darte lo mejor. Amén. Encontró a Felipe. Felipe no encontró a Jesús. Y cuando encuentra a Felipe, dice la historia, sígueme, sígueme. Es lindo porque los discípulos tuvieron que dejar muchas cosas. Por eso que el sábado les dije algo, hermanos, que espero que no olvidemos nunca. Cuando Jesús te pide algo, es mejor que tú estés dispuesto a darle todo, porque Él quiere darte todo. Es así como piensa Dios. Te pide todo, porque Él quiere darte todo. Y cuando te digo que pide todo, es que tú estés dispuesto a entregarte a Él, a responder al llamado de Dios. Es lo menos que puedes hacer. Como Felipe. Miró a Felipe y le dijo, Felipe, sígueme. Sé que estás medio ocupado en tus cosas, pero he venido, te he encontrado y ahora quiero que tú me sigas. Por favor, sígueme. Y aquí no hay preguntas que hacer. Aquí no hay, pero Dios, ¿a dónde te sigo? Porque el ser humano es así. Porque le gusta siempre la seguridad, como hablamos ayer. El hombre hoy en día no es capaz de ir simplemente por ir. Lo que hace es planifica, evalúa, pregunta, ¿a dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Voy a encontrar gente que me va a ayudar? Hace toda una planificación porque desde que hemos nacido y mientras vivamos en esta sociedad, así es como se maneja esta sociedad y nuestra vida se maneja así. Todo es planificación, todo es estar consciente de lo que va a pasar. Tratamos de no dejar las cosas sueltas. Queremos que todo esté compaginado. Eso es lo que busca el ser humano. Y no digo que esté mal, está bien. Pero jamás tengas miedo de seguir a Jesús. Y cuando Jesús te llama, no preguntes. Y esto tampoco se trata de un amor ciego, no. Se trata de un amor basado en su palabra. Y tú tienes que estar dispuesto a creer o a no creer lo que Dios dice en su palabra. Sígueme, Felipe. Sígueme, Fernando. Sígueme, Roberto. Sígueme, Juan. Sígueme, señor Rodríguez. Sígueme. He venido para decirte que me sigas. Y no solo tú, sino tu hogar, tu familia, todos ustedes. Síganme. Versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, siguió a Jesús. Amén. Qué lindo cuando se responde al llamado de Dios. Siguió a Jesucristo.
la ciudad de Andrés, la ciudad de Pedro, otros discípulos que Jesús encontró y llamó. Pero ahora pasa algo interesante y aparece entonces Felipe encontrando a Natanael, porque Natanael era amigo de Felipe. Y qué lindo es tener buenos amigos. No esos de amigos de trago, no. Esos son amigos de parranda. Pero Natanael y Felipe eran buenos amigos. Buenos amigos. Compañeros, vecinos. Me imagino que comían juntos. Taquitos, no sé, alguna cosa. Juntos, contentos. Amistad. Y qué lindo es tener buenas amistades, ¿no? No malas amistades. Las malas amistades abundan. Solo de fiestas, solo de comida, o solo de dinero. Cuando todo eso desaparece, dejan de ser tus amigos, te abandonan, se olvidan de ti. Así que encuentran a Natanael, porque es así. Y yo quiero decirle a usted, mi querido amigo, que nos visita en esta noche, y en realidad usted no es una visita, esto es un hermano, un amigo nuestro. Bienvenido a su casa. Esta es su casa, hágalo. Porque no queremos que usted se vaya, porque las visitas vienen y se van. Y no queremos que usted se vaya, queremos que usted se quede. Bienvenido. ¿A quién puedes ir a darle las buenas noticias si no al amigo? Felipe había conocido, había encontrado algo. Y no podía callar, tengo que compartir. Y encuentra a Natanael. Lo visita, lo halla, lo encuentra y entonces le dice: Natanael, ¿qué sucede, Felipe? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Porque hace muchísimos años atrás, Moisés había escrito de que iba a aparecer un profeta en el pueblo de Israel. Jesucristo iba a aparecer. Eso se había profetizado, eso se había anunciado y todo el mundo lo esperaba. Y entonces cuando encuentra a Natanael le dice: hemos hallado a de quien escribió Moisés en la ley. Hemos encontrado a quien hemos esperado tantos años, nuestros antepasados, así como los profetas. ¿Y de quién se trata? De Jesús. De Jesús se trata. Qué lindo. Qué buena noticia. No puede haber otra mejor noticia que decirle al amigo: he encontrado a Jesús y quiero que lo conozcas. Por eso, mi amigo que me escuchas esta noche, Jesús usa a los amigos para llamarte también, para invitarte. Y ellos te han extendido la invitación. Y no son ellos en realidad, es Jesús detrás de ellos, invitándote, buscándote. Gracias por esos amigos. Y gracias a ti por responder a los amigos. Hemos encontrado a Jesús. Ahora tú dirás: pero ¿qué cosa es Jesús? ¿Qué hago yo con Jesús? Lo que yo necesito es dinero, no Jesús. ¿Verdad? Lo que yo necesito es más trabajo, no Jesús. Lo que yo necesito es salir de ese problema de migración, no Jesús. Pastor, por favor, yo no necesito a Jesús. Yo necesito salir de la cárcel. Yo necesito que mi madre se sane. Eso es lo que yo necesito, no Jesús. Necesito que mi esposo salga de la prisión. Eso es lo que yo necesito. Lo que necesito es más overtime. Eso es lo que me hace falta, pagar mi renta. Eso necesito. ¿Qué hay con Jesús? ¿Qué puede hacer Jesús? Pues yo quiero decirte que Jesús puede hacer muchas cosas, más de las que te he mencionado. Pero tú necesitas creer en Él. Jesús es más que el dinero. Jesús es más que la prisión. Jesús es más que una enfermedad. Jesús es más que un problema cotidiano, común y corriente en la vida. Jesús es mucho más que eso, es mucho más grande que eso. No te ahogues en un problema. Yo sé que los problemas son difíciles, pero Dios es mucho más grande que esos problemas. He encontrado a Jesús, Natanael. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia que yo quiero compartir contigo? El punto es que en realidad es más que esta semana de predicación, es más que presentarte los textos de la Biblia a ti durante esta semana. En realidad esto se trata de vida o de muerte. Voy a repetir, se trata de vivir o de morir.
Y si tú quieres vivir y no morir, por favor te quiero pedir una cosa, tienes que ser como Natanael. Porque solamente los que son como Natanael viven y no mueren. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo esta noche. Mira, va a haber una tragedia, antes que Cristo venga por segunda vez, va a haber una tragedia como no tienes idea. Y no me gustaría que tú pasaras por esa tragedia. Y te lo voy a repetir porque no es nuevo para ti. Y lo vamos a leer otra vez, porque sé que lo has leído más de una vez. Pero quiero que tú lo conectes con esto que voy a decir luego. Ahí mismo, atrás en el libro de Mateo, les decía yo en algunas de las noches anteriores, que hay una cosa insólita que cuando lo leí me preocupé y dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Yo no quisiera que esto me pasara. Capítulo 7, se lo dije en algún momento, lo voy a volver a leer, porque quiero que tú conectes esto de Natanael con lo que vamos a leer ahora. En el libro de Mateo, capítulo 27, va a pasar algo insólito, algo inesperado, algo que la gente se va a chasquear, se va a abrumar. Y no me gustaría que usted pase por esta experiencia. Por eso les digo que el tema de esta noche se trata de vivir o de morir o de vivir. Se trata de la vida eterna, se trata de la salvación. No se trata simplemente de resolver un problema hoy, se trata en realidad de cosas eternas, de cosas mucho más trascendentes, mucho más grandes de lo que usted se imagina. Porque usted puede tener muchos bienes materiales hoy, mucho trabajo, mucho dinero, mucha estabilidad, buenos hijos, buenas hijas, todo lo que tú quieras y todo lo que este mundo ofrece lo puedes tener y no está mal, pero aún con todo eso te puedes perder. Por eso esto no se trata simplemente de bienes, no se trata de una estabilidad económica simplemente. No se trata de una felicidad, de un gozo momentáneo, no se trata de eso. Esto es un asunto mucho más serio de lo que te imaginas, es de vida eterna o de muerte eterna. Y Dios quiere darte vida en abundancia y vida eterna. Pero mira lo que va a pasar, versículo 21, antes de que Jesús venga, va a acontecer algo interesante. El versículo 21 y 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque decir Dios, Dios es fácil decirlo. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿crees en Dios? La gente dice, claro que creo en Dios. No salgo de casa sin encomendarme a Dios. Usan las playeras, las camisetas hablando de Cristo, cantan de Cristo, predican de Cristo. Hoy mismo en este barrio usted ve iglesias cada 2 casas. Yo me he quedado sorprendido en esta misma calle, la cantidad de iglesias, de templos que hay, de todos los colores, de todos los sabores que tú te puedas imaginar. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice la Biblia? Entrará en el reino de los cielos. Puedes entrar a una iglesia, pero no estar en el reino de los cielos. Ojo. Por eso, amigo, cuando Jesús te invita a que te entregues a Él, no te está diciendo entrégate a una iglesia. Esto es más que una iglesia. En realidad Él quiere que tú entres al reino de Dios. No te confundas. No se trata de una iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de estar en el reino de Dios. Porque hay muchos que están en una iglesia y no están en el reino de Dios. Y Él quiere que tú entres al reino de Dios. Pero no todo el que habla de mí entra al reino, dice Dios. El reino de Dios es más que un nombre, es más que un edificio, es más que una organización, es más que unas 4 paredes. Mucho más amplio, mucho más extenso que eso. Pero no todo el que me dice, sino quién, sino el que hace la voluntad de mi papá, de mi padre, el que obedece, el que se dispone a obedecer mi palabra, y no como David que tomó en poco la palabra, sino el que considera mi palabra
y el que sigue mi palabra, el que obedece mi palabra, y la palabra dice mucho, entre ellas, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Acepta la invitación que yo te hago, dice Jesús. Yo estoy a la puerta de tu corazón, la estoy tocando todo el tiempo. Si tú me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Ahora tú decides abrir o cerrar esa puerta. Los que van a entrar en el reino de los cielos, dice la Biblia, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que se dispone a obedecer la palabra de Dios. Ahora, muchos me dirán en aquel día, versículo 22, muchos van a decirme, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos de ti? ¿No predicamos de ti? En tu nombre, Dios, echamos fuera los demonios. En tu nombre hemos botado demonios de las personas poseídas por el diablo. Hemos orado y ellos han salido. En tu nombre hemos hecho milagros. Hemos sanado a los enfermos. En tu nombre hemos cantado, en tu nombre hemos predicado, en tu nombre me he dispuesto a venir en una semana de evangelismo como esta. Doy mi diezmo, doy mis ofrendas, no soy malo, no soy un borracho, no soy un drogadicto, soy buena gente. En tu nombre he sido caritativo con los humildes, he sabido compartir. En tu nombre he hecho muchas cosas lindas, no soy una mala persona. Pero Jesús entonces dirá, perdón, no te conozco, no sé quién eres. Eso me intrigó siempre. ¿Por qué Jesús no los conoce? Si son buena gente. Y es que nada, este es lo más curioso de la vida. Hay muchos que se van a perder siendo buena gente. Voy a repetir. Hay mucha gente que se va a perder aún siendo buena gente. Porque la salvación no se trata de ser buena gente o mala gente. No se trata de fumar o no fumar. No se trata de tomar o no tomar. No se trata de eso. ¿Por qué Jesús no nos conoce? Me hice esa pregunta. Y creo que es una pregunta válida. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no los conoce? Son buenas personas, hacen milagros, predican, cantan, expulsan demonios. No son mala gente, pero no los conoce. Y entonces volvamos a la historia. Porque tenemos que aprender una cosa de Natanael y salir de aquí esta noche aprendiendo esta lección a través de esta historia. Porque Natanael nos da la respuesta a esto. Entonces, en el capítulo 1 de Juan, donde estamos, cuando Felipe encuentra a Natanael, versículo 45, y le dice que hemos hallado al que Moisés escribió, al profeta, es decir, a Jesús, le dice, el hijo de José de Nazaret hemos encontrado. Entonces Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Claro, él conocía lo que eran esos lugares, y sabía Natanael que no puede salir nada bueno de esos lugares, menos de Nazaret. ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Nada. Pero entonces le dijo a Felipe, bueno, si estás dudando, ¿por qué no vienes y ves? Ahora, si esta noche hay alguien que está dudando de lo que estoy diciendo, te invito a que pruebes a Jesús. No te estoy invitando a que pruebes una religión o una doctrina. Te estoy invitando a que pruebes a Cristo. Experimenta a Cristo. No vas a saber lo que Dios es capaz de hacer contigo o de darte si tú no te acercas a Él. Por esto es una invitación no a una iglesia, esto es una invitación a Cristo. Acércate a Cristo. Felipe le dice, mira, en lugar de estar dudando si algo bueno puede venir de Nazaret, ¿por qué no vienes y ves? ¿Por qué no vienes y lo compruebas? ¿Y cómo lo vas a comprobar? Pues viniendo
y mirando. Tienes que experimentarlo. Esto no se dice, esto se experimenta. Si esta noche tú quieres experimentar lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, te invito a que tú vengas a Él. Ven y ve, ven y ve, ve y mira, experiméntalo, pruébalo. Te va a gustar. Te va a ir. Desde el día que yo encontré a Jesús, no te digo que mentirte sería si te digo que no he tenido problemas. Porque los problemas al fin y al cabo siempre están. Pero cuando encontré a Jesús, muchas cosas cambiaron en mi vida. Es lindo lo que hace Jesús en la vida del ser humano. Te transforma, te cambia. Es capaz de darte un giro de 360 grados a la vida. Tus perspectivas cambian, tus ideas cambian. No para mal, pero para bien. Para bien. El Evangelio es poder, dice la palabra. Transforma. Ven y ven, Felipe. Ven y ven, Natanael. Ahora, ¿qué hace Natanael ante esta invitación? Jesús se aparece, es interesante lo que Natanael hace, porque él comenzó a dudar de Cristo. Y cuando tú estás dudando de lo que vas a decidir, haz lo que Natanael hizo. ¿Qué hizo Natanael? Se fue, dejó a Felipe a un lado y decidió irse a casa. Y debajo de una higuera, dice la Biblia, se puso a orar, a conversar, a discutir, a hablar con Jesús. Qué lindo. Es que ese es el camino, esa es la solución. Ve a Jesús, acércate a Jesús, pregúntale a Jesús, resuelve tus problemas en Cristo, llora a Cristo, reclama a Cristo, habla con Él, transparentemente, como les decía, sin hipocresías, abiertamente como te sientes, habla, pero tienes que disponerte a hacerlo, de corazón, genuinamente, no con falsedad, deseando hablar con Él. Felipe, Natanael dijo, yo no puedo hablar contigo, Felipe, porque ya me has hecho dudar, encima me dices que es Jesús, pero el hijo del carpintero, ni siquiera tú estás seguro, mejor me voy a hablar con Cristo mismo. Se va a la casa, debajo de una higuera, comienza a hablar con Dios. Dios, yo necesito saber esto, necesito estar seguro. Por favor, ayúdame. Y mientras él estaba haciendo eso, la Biblia dice entonces que en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, después de lo que hizo en esa higuera, se le acercaba y Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En otras palabras, esto me llama la atención porque Jesús le dice públicamente a todos, miren a este hombre, este sí es un verdadero israelita. ¿Qué? ¿Los demás no eran? Pues parece que no. No eran israelitas, este sí. En otras palabras, este es un verdadero hijo. Y resulta que los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los hijos. Los verdaderos. ¿Tú quieres ser un hijo? Porque solo los hijos entran. Para tú entrar al reino de los cielos tienes que ser un hijo, como Natanael. Y entonces Jesús le dice, pobrecitos los que lo escucharon, no entiendo, hijo, ¿y nosotros qué somos? ¿No somos israelitas? No, este sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Simple. Y entonces Natanael, desconcertado con lo que Jesús le dice, no se aguanta y le dice, Jesús, una pregunta. ¿De dónde me conoces? Porque nunca nos hemos visto. Me han hablado de ti. Me disponía a ir a verte, pero ¿cómo nos conocemos? ¿Cómo sabes de mí? Y entonces la Biblia dice que Jesús le contesta y le responde, debajo de la higuera, allí te vi. Pero yo no te vi, pero yo sí. Porque yo soy Dios. Y tú me estuviste hablando, estuviste llamándome, y aquí estoy. ¿Para qué me llamas? Aquí estoy. Porque al que llama
Y te conozco porque yo solo conozco a los que están debajo de la higuera. A esos los conozco. Y a los que conozco entran al reino de los cielos. Esa es la fábrica de los hijos. Para que un día cuando Jesús venga no nos diga, no te conozco como Mateo 7, tú necesitas ser como Natanael. Necesitas responder al llamado de Dios y empezar por dar el paso de entregar tu vida a Cristo. Yo voy a terminar contándote la historia que quedó a la mitad y termino aquí. En el día 11, cuando me fui a Chicago, busqué la carceleta, me dijeron el número, me dijeron el lugar, lo encontré. Y me esperé, el hombre salió flaco, lo que hace la casa. El que si alguien quiere bajar de peso, puede ir allá. No hay problema. Eso baja rápido en un día. No lo reconocí, porque allí no hay pues los huevitos, no hay nada de esa cosa. ¿Qué te pasó? Le digo, has cambiado. Pastor, usted siempre es chistoso, dice, mire de todas estas cosas. Pero ¿por qué tiene que ser trágico? Finalmente estás libre, ¿no? El hombre se aguantó y fue así como el chavo, tipo el chavo, tenía todo su costalito, me dio pena. Qué triste. Es penoso, ¿no? Más allá de las bromas y de todo el humor que uno le pueda poner en una situación de crisis, es doloroso. Y ahí estaba, con su costalito. Te ayudo, le digo, no hay mucho aquí, pastor. Vamos, le digo, vámonos de aquí. Pero primero déjame abrazarte, lo abracé. Él me abrazó, y vamos a casa. Y me dice, pastor, tengo que contarle muchas cosas. Bueno, tenemos unas 3, casi 4 horas de viaje hacia el sur. De Indiana, tenemos tiempo suficiente. Yo te escucho. Vamos. Nos fuimos al carro, comenzamos a avanzar rumbo a casa. La esposa feliz por lo que había pasado. Llaman a tu esposa, ella llamando, no puede creer la mujer feliz, contentísima. Al final le digo, sé que debes tener hambre, vamos a parar en un lugar para comer. Paramos en un lugar, ordenamos la comida y me dice, pastor, perdón, pero no puedo comer. ¿Y por qué? Comenzó a llorar y me dice, pastor, yo he sido una mala persona. ¿Cuántas veces desperdicié la comida? ¿Cuántas veces se la tiré a mi esposa? Y yo allí en la cárcel, comiendo de las migajas, comiendo esas cosas. Y ahora usted me presenta una comida, es un cambio brusco. ¿Qué pasó? Le dije. Y entonces cuando él me cuenta la historia de su situación en la cárcel y me dice, pastor, jamás había yo llorado, nunca en la vida. Yo mismo tuve que aprender duramente a ser fuerte en este mundo, pastor. Tuve que aprender a no llorar, tuve que aprender a ser recio en este mundo. Y aun cuando a mí me trataban mal, yo me ponía duro de corazón, no dejaba que las cosas me afectaran. Pero en ese día 11 en la cárcel, por primera vez lloré. Por primera vez derramé mis lágrimas. Y entendí que fui un mal padre, entendí que fui un mal esposo. Maltraté a mis hijos, los traté mal, desperdicié el tiempo, no los acompañé cuando debía acompañarlos. Destruí mi hogar. Yo iba a la iglesia y fui ver un miserable. Me sentaba, pero mi corazón estaba vacío. Estaba perdido, pastor. Pero ese día 11 le dije, Dios, si me vas a llevar a México, está bien. Pero si me vas a dejar aquí, está bien también. Que se haga tu voluntad. Fue la primera vez que me humillé delante de Dios como Natanael. La cárcel fue mi higuera, pastor. Allí me arrodillé
oración, yo tuve una paz, ya no tenía fastidio, la intranquilidad de mi corazón se fue, quedé en paz de todo corazón, era un alivio, es como una carga pesada que tenía y todo se fue, todo se fue. Me sentí bien, ya no me preocupaba si me dejaban o me iban o si me quedaba más meses aquí, no me preocupé, sentí calma por primera vez en la vida. Y es que Cristo, cuando Cristo llega, te da calma, te da paz, te da alegría, te da confort, te da seguridad, te da esperanza. Y cuando veía, pastor, a mis compañeros viniendo, saliendo tristes y entrando tristes, porque el juez dispuso que se fueran a sus países, todos ellos me decían, pastor, en lugar de animarme, ya te va a tocar a ti también, y nunca me tocó, salí. Nunca miré el rostro del juez, jamás. Nunca lo conocí. Quería conocerlo, pero no. Perdón, pastor, pero no puedo comer. Y él comenzó a llorar. Así nos fuimos rumbo a casa. Pero como les digo, cuando Dios pide todo. Y Él dio todo. El día 11, allí en la casa. Dio todo su corazón, dio toda su mente, toda su alma, lo entregó a Jesús. Entregó su caso, entregó su problema, ya no luchó, ya no se quejó, ya no renegó como aquellos discípulos en la ribera del río, ya no más. No dudó más de Dios. Se haga su voluntad, Señor, fue su respuesta. Que se haga lo que usted quiera, lo que usted disponga, eso lo acepto. Está bien. Y Jesús dijo, pues yo decido que salgas. Sal de la casa. Y salió. Solo que Dios no hace las cosas a media, Él hace completo. Hace poco, hace unos meses atrás, el año pasado, para ser más exactos, me llama y me dice, pastor, ¿sabe qué? Dios ha sido tan bueno conmigo, me van a dar permiso de trabajo. ¿Qué te parece, pastor? Permiso de trabajo, es lo que yo quiero, no quiero más. Porque lo que yo quiero es trabajar tranquilo, tener mi licencia y manejar y que no me estén fastidiando los policías, eso es lo que yo quiero, nada más, no pido más nada. ¿Estás contento? Sí, pastor, estoy contentísimo. Tantos años viviendo aquí, preocupado por los policías, pastor. Hasta yo sudaba con los policías cuando estaban a mi atrás. Era increíble el trauma que yo tenía, pero ahora, permiso de trabajo, pastor, me llega. Amén. Qué bueno. Pero eso no es todo. Él va a poder arreglar sus papeles. No hace mucho me llama y me dice, pastor, ya me llegó la tarjeta. ¿Qué tarjeta? ¿Tarjeta roja? No. ¿Qué tarjeta te llegó? Mi ID. ¿Tu ID? Sí. Y otra tarjetita. Una media blanquita con azul. ¿Y cuál es esa? Mi seguro social, pastor. O sea que ya tiene el número. Sí. Y eso no es todo, pastor. Ahora voy a poder ser residente. Pero eso no es todo. Sino que con eso tú vas a ser un ciudadano. O sea que vas a ser gringo. Sí. Americano. Sí. Sí, pastor. Y voy a poder ayudar a mi esposa. Voy a poder ayudar a mis hijos. Y eso lo supe hace poco, me llaman, porque el teléfono comenzó a sonar hace 3 semanas para ser exactos. Me llaman y me dice, pastor, y el teléfono sonaba y yo no podía escuchar porque estaba en el vibrador de otro lado. Cuando veo un montón de llamadas, ¿quién será? Y mi esposa me llama así. Contesto, le vuelvo la llamada y le digo, ¿eres tú? Perdón, hermano, no te pude contestar, ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Me dice, pastor, sí, disculpe tanta insistencia mía, solamente le llamaba para darle la noticia que ya me llegó todas esas tarjetas, pastor. Quería dar esa noticia y quería agradecer a Dios y gracias por todo. Qué lindo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús es real. No se trata solo de allá en el cielo, se trata aquí en la tierra. Él te quiere ayudar acá, con tus problemas, con tus necesidades, con tus luchas, con tus sueños, con tus planes. Pero Jesús ha venido precisamente esta semana y esta noche te dice, ven.
ven y ve, ven y ve, ven y ve. No que te lo cuenten, experiméntalo. Pero él tuvo que pasar en la cárcel para entender eso. Tú no necesitas estar en una cárcel para entender eso. Por favor, ven, acércate a Jesús así como tú estás, así como eres, con tus problemas, y deja que Él los resuelva. Que Él los resuelva. Yo quiero hacer una invitación esta noche. Y la invitación es para ustedes, quien quiera que tú seas. Mientras cantamos esta canción, tú quieres decirle como este hermano, como este amigo en la cárcel de Jesús: yo ya no puedo más. Yo necesito que tú me ayudes. Ayúdame a responder como Natanael ante ti, Señor. ¿Puedes ponerte de pie? Vamos a cantar. Y mientras cantamos esta canción, por favor, ven que estamos. Acércate delante de Cristo. Jesús está aquí, no soy yo, es Jesús quien te llama, es Jesús quien te invita, es Jesús quien te extiende la invitación. No es el ser humano, no es el hombre. Trae tus problemas, trae tus sueños, trae tus ilusiones. Da el paso, ven y ve, dice Jesús, ven y ve, aquí estoy. Oye, amigo mío, amén. oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Ven, acércate un poco más. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. No tengas miedo, Jesucristo es bueno.